Bienvenido seas a mi canal, El Mundo Cristiano. Un saludo y un abrazo, de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin agregar más, comenzamos. Bienvenidos, saludos. En esta hora vamos a dar inicio a este video en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que te quedes hasta el final de este video para que juntos aprendamos algo en el nombre de Cristo. El tema que vamos a tratar hoy se titula El Día de los Muertos. Hoy vamos a descubrir juntos cómo fue que llegó esa tradición o esa celebración del Día de los Muertos aquí a nuestro amado México. Entonces vamos a dar inicio abriendo nuestra escritura en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente: de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Bien, de manera, se lo repito otra vez, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si podemos analizar, la palabra aquí nos está diciendo que al decir hombre, al decir mujer, al decir niño, al decir que los hombres mueran una sola vez, se está refiriendo a toda la humanidad, desde el más grande hasta el más pequeño, y que después de morir no pueden regresar del más allá hasta que resuciten para el día del juicio. Antes del día del juicio, es lo que quiere decir ese versículo. Nadie puede salir de las tumbas. Y estamos hablando de los muertos. ¿Por qué razón? Porque está establecido por la Escritura, porque la palabra de Dios dice, y porque el Dios mismo ha condicionado que el ser humano se levantará de la tumba en una resurrección con la llegada y después de la llegada de Cristo, y que va a ser para enfrentar un juicio final, no antes. Algo muy importante que quiero que entienda: cuando la persona muere, de acuerdo a la Escritura, el espíritu vuelve a Dios, sí o sí. El espíritu es de Dios y regresa a Dios porque Él dio al espíritu el aliento de vida al ser humano. Y ese es de Dios, pertenece a Dios y regresa a Dios. Y este cuerpo, creación de Dios, fue construido y hecho del polvo de la tierra. Y por lo tanto, este cuerpo, polvo es y al polvo volverá. ¿Y a dónde va el alma? Ahora aquí es la importancia, y por esta razón es que vino nuestro Señor Jesucristo, porque sabía claramente que el alma iba a quedar suspendido en un espacio con un destino incierto. ¿Por qué incierto? Porque si el alma queda suspendida en el espacio y esa alma fue contaminada con el pecado y todo tipo de maldad, al morir la persona, el alma es entregada en manos de la muerte y la muerte lo pasa al infierno, donde el alma es llevada hacia los abismos para ser encarcelada.
en prisiones de oscuridad, reservada ahí, de acuerdo a la Escritura, para el día del juicio, sin permiso a salir de ahí, solo hasta el juicio. Pero algo tan hermoso, algo tan maravilloso, que al llegar Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos da la oportunidad de librarnos de esa situación a donde la alma desciende si muere en pecado. Y nuestro Dios Padre, en su grande amor por la humanidad, de acuerdo a San Juan 3:16, que se lo digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He ahí, Cristo Jesús viene con ese propósito de que nuestra alma no descienda a ese lugar de oscuridad y que posteriormente esa alma va a ser resucitada, va a recuperar el cuerpo y va a ser presentada ante Dios para el juicio, y en cuerpo y alma serán lanzados a un lago de fuego y azufre, donde es la muerte segunda. De eso es de lo que nos quiere librar Jesucristo en su llegada. Ahora bien, el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aceptar su sacrificio, para que a través de aceptar su sacrificio en la cruz, por fe, tú seas lavado y purificado, tu alma sea liberada del pecado por la sangre preciosa de Cristo y puesta en comunión con Dios. Una alma liberada del pecado, en perfecta limpieza, es presentada ante Dios reconciliable. De esta manera puede la persona ser reconciliada con Dios y justificada ante Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo eso, que en el momento que eres reconciliado con Dios a través de Cristo, tu alma ya está sellada por el Espíritu de Dios para el día de la redención, cuando todos los muertos resucitarán en Cristo y resucitarán para vida eterna. Así dice la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Posteriormente, los que estén vivos en la llegada de Cristo serán arrebatados y todos serán presentados ante Dios para disfrutar, para recibir la vida eterna y todas las promesas de Dios. Esa es la importancia de aceptar a Jesucristo en tu vida. Liberarte de la ira que vendrá, liberarte del castigo eterno, liberarte de descender a los abismos, a las prisiones de oscuridad, liberarte de todo eso y por Jesucristo obtener la salvación y la vida eterna. Por esta razón, todo el que no predique a Jesucristo tiene una religión muerta, una predicación muerta, porque el eje central y la sustancia de todas las cosas se llama Jesucristo. Él es la esencia de todo. Ahora bien, ya quedamos claros que los que mueren no regresan. Te voy a hacer un paréntesis. Los que mueren sin Dios, como te dije antes, descienden a los abismos y ahí son preparados y reservados para el día de la resurrección, para el juicio. Los que mueren en Cristo, la Escritura dice que pasan a un lugar de descanso. La muerte los pasa a la mano de los ángeles y los ángeles de Dios los llevan a un lugar de reposo, porque la Escritura dice que los que mueren en Cristo no mueren, sino que solamente duermen y son ahí guardados en un lugar de descanso para el día de la resurrección. Por esta razón creemos que después de la resurrección de Cristo, nadie ha resucitado.
a excepción de los que resucitaron con él cuando él se levantó al tercer día, y muchos que los que estaban en el sepulcro se levantaron. Pero después de eso, que nadie le diga que los que mueren lo están viendo desde el cielo y que están vivos. Si tu madre murió, no te está viendo desde el cielo. Así haya muerto en Jesucristo, ella o él o ellos están descansando, están durmiendo, preparados para la resurrección. Y si murieron sin Cristo, sí están conscientes porque están siendo castigados en los abismos, en las prisiones de oscuridad. Pero nadie anda penando, nadie anda caminando, nadie se anda manifestando después de su muerte. Sean justos o sean injustos, sean buenos o sean malos, todos pasan a un lugar para ser reservados para el día de la resurrección. Por esta razón, Pablo, Pedro y todos los apóstoles murieron después de Cristo. Y usted no puede invocar a Pablo, a Pedro o a ninguno de los apóstoles porque ellos están durmiendo, están preparados ahí para la resurrección. No le van a escuchar. Usted no puede invocar a Marta, María, Juana, Ana, ni a ninguna de aquellas santas mujeres que sirvieron a Dios, porque ellas también murieron y están durmiendo preparadas para la resurrección. Nadie de los que han muerto están vivos y no pueden hacer nada por ti. No pueden interceder, no pueden verte, no pueden escucharte, no pueden venir a hacer nada. Tú no puedes hacer un altar y ponerle ahí frutas, verduras, comidas, bebidas a nadie, porque nadie vendrá. La Escritura dice que es necesario que todos mueran solo una vez y que nadie vendrá hasta que sea dictado el juicio final. Si usted lee la Escritura, dice que los que se manifiestan en los altares, donde se sacrifican comidas y se ponen bebidas, son los espíritus de demonios. Ellos sí son los que se manifiestan y hasta van a hacer que se mueva una botella, hasta van a hacer que se mueva una cruz, hasta van a hacer que tú escuches algo, pero no son tus seres amados, no son tus seres queridos. Son los demonios que te engañan para que tú creas eso. Porque si Dios existe, nuestro Señor Jesucristo existe, también los demonios y el diablo existe. Y ellos son los que andan en este mundo tratando de confundirte, de engañarte y de hacerte creer cosas que no son una realidad. Y ellos mismos usan a personas para darte falsas doctrinas, falsas enseñanzas, donde te hacen creer que tus seres amados regresan a los altares, o regresan a las tumbas donde fueron enterrados, o regresan al lugar donde ellos murieron. Ellos ya no regresan. Antes, en la ignorancia, tal vez sí te engañaban, pero ahorita, en esta época actual, que tienes la oportunidad de investigar y de leer las Escrituras, date cuenta que el que murió, murió, y el que vivió, vivió. Bendito es el Señor. Voy a hacer un espacio y nos vamos a ir a la historia de nuestro México para que tú entiendas cómo fue que entró esa tradición a nuestro México. En el año 1521, una fecha en la que los españoles invadieron nuestro territorio mexicano, llamando a nuestro territorio Nueva España, y a ellos se les conocía como la madre patria, porque en su invasión ellos trajeron muchos cambios a nuestro territorio, y uno de los cambios que ellos trajeron a nuestro territorio fue asuntos religiosos como mitos y tradiciones. Yo quiero que investigues y eches a recorrer tus ideales, tu cerebro, tu mente, y te pongas a investigar que nuestros indígenas antepasados adoraban a todo tipo de dioses de piedra, pero ellos no tenían una religión exacta en la cual ellos creían. Ellos adoraban al sol, a la luna, al dios del agua, al dios del viento, puros dioses de piedra.
Pero llegan los españoles y nos infiltran las creencias de mitos y tradiciones, como creer en esculturas, imágenes y celebraciones de días. Sí es muy cierto que nuestros antepasados, antes de ser invadidos por los españoles, ellos hacían rituales a lo que se conoce ahora como la Santa Muerte, porque ellos creían que si ellos hacían cultos de adoración y rituales a la muerte iba a llevar en paz a sus seres queridos a un descanso eterno, a un descanso donde no tendrían sufrimiento. Esa era la ideología, la creencia de nuestros indígenas mexicanos en el pasado. Y ellos ya creían y hacían rituales a la que ahora se conoce como la Santa Muerte. Pero en la invasión de los españoles, en 1521, traen los ideales y las creencias católica, apostólica, romana, donde ellos celebraban el día 1 y el día 2 de noviembre, la tradicional conocida como Día de los Muertos. Y entonces ellos vieron que era compatible, que era algo que podría encajar en la celebración de nuestros indígenas, y entonces en la celebración de nuestros indígenas ellos encajan que el 2 y el 1 de noviembre se iba a llevar los rituales de celebración de Día de Muertos. Entonces, ahora ya lo sabes, ¿de dónde vinieron esas celebraciones? Toda la religión que se empezó a profesar dentro de nuestros indígenas fue la religión que trajeron los españoles, que en este caso era la católica, apostólica, romana. Católica porque pretende ser la iglesia universal. Apostólica porque pretenden ser dependientes, que supuestamente ellos dependen de los apóstoles, iniciando por Pedro. Romana porque su creador, su fundador, Flavio Valerio Constantino, era de origen romano, el cual adoraba al dios Sol. Entonces, ellos traen todos estos mitos y creencias religiosas, y como en el pasado nuestros indígenas eran un poquito más inocentes o ignorantes, aceptaban todo lo que los españoles le inculcaban. Y no tan solo eso, sino que ya era un poquito más a fuerza, porque ya nuestros indígenas no tenían la libertad de tener sus propias creencias. Si nuestros indígenas creían en el dios Sol, el 25 de diciembre, los españoles, a través de sacerdotes, inculcaron que ahora en ese día se adoraría el nacimiento de Cristo. Si nuestros indígenas en el pasado creían que el 12 de diciembre era la adoración a una diosa llamada Tonaptzin, los españoles ahora metieron que en ese día se adoraría el 12 de diciembre a una virgen de nombre la Virgen Morena, que después sería la Virgen Guadalupana. Y entonces todos los mitos y tradiciones fueron traídos, inculcados por los españoles en nuestro territorio indígena mexicano. Nosotros en la antigüedad no teníamos religión, no teníamos esos mitos, esas tradiciones. La práctica de nuestros antepasados eran totalmente diferentes. Entonces, ahora ya lo sabes. Todo viene de los españoles en su invasión en 1521. Después que se adoptó esa celebración del Día de los Muertos, se echa una miradita a Estados Unidos, y Estados Unidos celebraba una tradicional celebración que se conocía como Halloween. Entonces, ese Halloween era una celebración al espiritismo, a las brujas, a los hechiceros, a los espiritistas, disfrazado en que era una celebración hacia los muertos también. En Estados Unidos obtuvo esa tradición en 1840 de Inglaterra. Inglaterra era lo que celebraban el Halloween. Inglaterra entró a Estados Unidos aceptó esa celebración, la hizo suya en 1840. Y en esa misma fecha, nuestros indígenas mexicanos, que ya no tan indígenas, también adoptaron esa creencia de Halloween, que es celebración a las brujas, y la adoptaron y la anexaron a la misma celebración del Día de los Muertos. Entonces tenemos tres celebraciones en una.
La celebración a la Santa Muerte, la celebración a los muertos y la celebración a Halloween. Y todo esto son celebraciones y fiestas paganas que en sí, a final de cuentas, déjame decirte, y te lo digo claro, que es una invocación a los espíritus de demonios, que es una adoración disfrazada al mismo diablo y todos sus demonios. Por esta razón, si el cristiano sigue participando de mitos y tradiciones, es una alma adúltera. Está adulterando, participando con las tradiciones del mundo. Y usted sabe que dice la Biblia que las almas adúlteras no heredarán el reino de los cielos. Que las almas adúlteras no tienen parte ni suerte con Dios ni con nuestro Señor Jesucristo. El cristiano ya no debe dejarse guiar por esos mitos y tradiciones. No tan solo el Día del Muerto, hay muchas celebraciones y tradiciones. Yo voy de acuerdo. Tienes un lugar que compraste donde enterraste a tu ser amado, a tu ser querido. Consérvalo, guárdalo, límpialo, porque posteriormente ahí vas a ir tú, o ahí voy a ir yo, o ahí va a ir cualquier familiar a ese lugar. Es un lugar que se debe de aprovechar. Pero sácate esa idea de que tú vas a ir ahí a esa tumba y vas a decirle: madrecita linda, aquí estoy delante de ti, te estoy pidiendo que me ayudes, porque tu madrecita linda no te va a oír. O padrecito, o hermano, o tío, o quien haya sido enterrado ahí, no te va a oír, porque el espíritu ya volvió a Dios, la carne, el cuerpo se hizo polvo y el alma descendió. Si murió en pecado, hacia los abismos, y si murió en justicia, en santidad, hacia el reino de los cielos. No para andar allá en el reino de los cielos viéndote qué andas haciendo, sino para ir a ser reservado en un lugar de descanso preparado para el día de la resurrección. Ya sácate esa idea de que los muertos regresan después de que se van. Te vuelvo a repetir el versículo. De modo que está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué razón Dios desechó al rey Saúl? Porque el rey Saúl tuvo la ocurrencia de invocar a un muerto. Algo que estaba prohibido de acuerdo a la ley, de acuerdo en el libro de Deuteronomio. La ley establecía que nadie podía hacer invocaciones a los espíritus, ni mucho menos a los muertos, porque era una abominación delante de la presencia de Dios. Y el rey Saúl acometió este error de ir con una bruja y decirle: quiero que invoques el espíritu de Samuel porque quiero hablar con él. Y se hizo la invocación, pero cuando él regresó a la presencia de Dios, Dios lo maldijo y le dijo que ya estaba sellada la sentencia, que el reino de él sería entregado en manos de David, su siervo, su hijo. ¿Por qué? Porque Saúl había cometido ese error de ir a consultar los espíritus de los muertos. Perdón. Si quieres investigar más de esta situación, libro de Deuteronomio, Primera de Samuel 28, Primera de Corintios 10:13, ahí te va a hablar de toda esa historia. Algo más que quiero que sepas. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló del rico y Lázaro, el rico había descendido a los abismos, a un lugar de tormento, y Lázaro había descendido al seno de Abraham. Cuando el rico le dijo a Abraham: Padre Abraham, quiero salir e ir a avisar a mi familia que se busquen a Dios, que se preparen, que no vengan aquí porque aquí hay un tormento que yo no aguanto. Abraham le dijo: naranjas, los que están aquí ya no pueden salir. Y los que están acá en el seno de Abraham o en el seno de Dios ahora, no pueden ir hacia allá, ni los que están allá pueden venir hacia acá. Así que si quieren escuchar a alguien, que escuchen a los predicadores, que escuchen a los evangelistas,
que escuchen a todos aquellos que traen el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios, y que les están diciendo que existe un lugar de tormento para los que mueren en pecado, pero también existe una vida eterna, una gloria eterna para los que son liberados del pecado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tú tienes la oportunidad que muchos no han tenido. Tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de la palabra. Tienes la oportunidad de darte cuenta cómo tú puedes librarte de ese castigo y cómo puedes obtener la salvación y la vida eterna. Después de muerto, nadie puede hacer nada por nadie. Así se hagan 40 días, 90 días, 8 días, los días que se lleven de ayuno y oración pidiendo por el alma que murió, no se puede hacer nada por esa alma. Y si la salvación es individual, si la salvación es personal, tú antes de morir tienes que venir a las plantas de Cristo y hacer algo por tu vida y preparar tu vida para que el día que mueras tú estés seguro a dónde irá tu alma. Si tú estás en Cristo, ya sabes a dónde irá tu alma. Pero si mueres en pecado, también hoy te has dado cuenta a dónde irá tu alma. Y ya no vas a ser levantado de esa tumba hasta el día de la resurrección. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación y castigo eterno. Vamos a leer nuestra escritura. En el libro de Eclesiastés 12:7 dice lo siguiente: el polvo vuelve a la tierra como era antes, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Génesis 3:19: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 9:15: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más memoria en ellos, porque sus memorias es puesta en el olvido. Y ya para concluir, el libro de Primera de Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada nos podemos llevar. Ni nos podemos llevar nada cuando nos morimos, ni podemos regresar a llevarnos algo. En los altares se ponen comidas, se ponen bebidas. El muerto no va a regresar por esa botella. El muerto no va a regresar por esa fruta, por esa comida. El muerto no va a regresar. ¿Sabe quién va a llegar ahí? Un vivo. Un vivo es el que va a llegar y se va a comer todo eso. ¿Sí? Porque los que están muertos, su memoria es borrada. Su memoria es puesta en el olvido. Y ya no tienen razonamiento, no tienen conocimiento. Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu dice que vuelve a Dios. Y Dios no se va a tomar la molestia de volverte a regresar el Espíritu porque tú quieres ir a ver a tus familiares. No, el Espíritu ya está con Dios. Dios no puede tomarse la molestia de volver a levantar el polvo y volver a formar tu cuerpo porque tú quieres ir a ver a tu familiar. Tampoco, no puede ser. Y Dios no puede permitir, o sea, nuestro Señor Jesucristo no puede permitir que tú salgas, tu alma salga del lugar donde estés, sea allá abajo o sea allá arriba, y que tú vengas a manifestarte a tus familiares. Eso no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque tiene que todo estar sujeto a la Escritura. Y la Escritura nos dijo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y cuando van a resucitar va a ser para el juicio. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde. Deseo que este video sea de grande bendición para tu vida, y si así lo fue, te invito a suscribirte a mi canal y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Quiero agradecerte por haber visto mi video. Y de igual manera pedir tu apoyo en la suscripción a mi canal. Que la paz de Dios sea contigo, y nos estaremos viendo en el próximo video. Amén.